Listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy la profe de recolección de datos. Los voy a estar acompañando todo este cuatrimestre. Y mi nombre es Rosana Benavides. Estamos en un horario bastante especial, pero es el que nos tocó. Dame un segundito porque yo tengo que separar así. ¿Sigo compartiendo pantalla? ¿La ven? Sí, profe. Sí, se ve. Ya sé que cuando entra gente me interrumpe la filmina que yo estoy utilizando. Sí, pero yo no la veo completa, ¿eh? Ahí la No sé si arreglo. soy yo o... No. Soy yo. Ya la arreglo. Ok, gracias. ¿Ahí? Perfecto. Bien. Porque con el programista este OBS con el que tengo que grabar, porque ya no se pueden grabar más las clases en Meet, no puedo ver no puedo ver el Meet mientras que doy la clase. O sea, si veo el Meet, no veo la filmina. Entonces es medio complicadito. Pero ahí se ve, ¿no? Y si entra gente, se me va Sí, todo, se ve. se me escuajeringa todo de vuelta. Ahí está. Bueno, 27, bastante bien. Supongo que seguirá entrando gente. Bueno, vamos a arrancar un poquito la clase. La clase del día de hoy está programada, en realidad la clase del día de hoy no, todas las clases están programadas para arrancar a las 19 y terminar a las 21:30 aproximadamente, ¿sí? Yo las tengo programadas para una duración de 2 horas, así que a las 21 horas tendríamos que estar terminando. Dame un segundito. Pero a veces se extiende un poquito más ante las consultas o ante algún inconveniente que surja, puede extenderse un poquito más. Yo para que tengan en cuenta el horario más aproximado para que puedan organizarse. La idea es arrancar 7 en punto, ¿sí? Así que les voy a pedir que traten de entrar en horario. Por suerte ustedes han entrado todo en horario, pero para que lo tengan en cuenta las clases que siguen. Bueno, acá en la filmina, como ven, vamos a ver el recorrido de la clase. Va a ser primero la presentación de la materia, después vamos a arrancar con la unidad 1 ya en esta clase y cuáles van a ser la primera actividad de esta primera clase, que es una actividad más bien simbólica, digamos, como para me gusta dejar tarea a todas las clases. Bueno, me arranco presentándome si les parece. Como les dije, mi nombre es Rosana Benavides, soy ingeniera industrial y profesora de matemáticas. Es lo que me habilita, esos dos títulos son los que me habilita hoy estar dándole la materia recolección de datos y análisis primario de la información. Un poquito mi recorrido académico. Soy profesora de matemáticas en la escuela secundaria hace 20 años. Soy ayudante de cátedra en cálculo 1 de la Universidad de Lomas de Zamora, que es donde me recibí desde hace 20 cuatrimestres, o sea, 10 años. Soy profesora de la UNAV hace 4 años. No, perdón, 3 años. Este sería el cuarto. Y aparte soy profesora en la UNAV doy recolección de datos, que es la materia de ustedes, y administración de la administración de la producción y el servicio. Son en la Tecnicatura de Automatización y Control. Y además soy profesora en 2 tecnicaturas, una de higiene donde doy recolección de datos, no, doy, se me fue la materia, representación de medios. Y en la Tecnicatura de Logística doy calidad de la producción y el servicio. Como verán, y además también en la de Logística doy distribución 2. Como verán, son muchas las materias distintas que doy, por eso a veces se me mezclan un poco los patitos y ahí voy a necesitar un poco bastante de ayuda de ustedes para que me digan, profe, vuelva, esta es otra materia. Bueno, ese es más o menos mi recorrido académico. He dado un montón de otras materias, pero estas son las actuales, ¿sí? Y bueno, esto es todo lo que me habilita hoy a estar siendo profesora de ustedes. Que como les digo siempre, en todas mis comisiones, yo no soy la profesora como las profesoras de antes, ¿no? En donde eran una eminencia, soy más bien una acompañante en el recorrido académico y en esta materia que ustedes van a cursar. Seguramente
yo soy ingeniera industrial y puedo hablar mucho o más o menos desde la recolección de datos en cuanto a la industria. Con respecto a lo que es la ciencia de datos y lo que es los datos en sí, no soy programadora, entonces no tengo mucha información. Seguramente ustedes van a manejar muchísimo más la información. Entonces, digamos que vamos a hacer un recorrido de acompañamiento y vamos a ir analizando y estudiando todos los temas que nos pide la currícula, ¿no? Bueno, eso con respecto a lo que sería mi presentación, ¿sí? Los horarios de la materia, ¿sí? Van a ser, como dijimos antes, de 19 a 19:30, a 21:30. Tenemos dos comisiones, en las dos estoy yo, una es del día lunes con ustedes y la otra es del día jueves. Yo no tengo problema de que ustedes, si no pueden asistir a la del día lunes, asistan a la del día jueves, ¿sí? Pero recuerden que cada uno tiene que respetar su turno, ¿sí? Porque si de repente en la del jueves tengo 55 alumnos y si a la mitad de los del lunes se les ocurre presentarse el jueves a hacer consultas, ahí no sonaría, le estaría comiendo el tiempo a los chicos de la otra comisión, ¿sí? Y no me parece justo. Entonces, si bien están invitados, sería lo ideal que ustedes trataran de respetar su comisión y su horario, ¿sí? Bueno, con respecto al aula virtual, yo creo que han entrado al campus, van a encontrar, como hice la distribución de la materia, en donde van a tener las distintas unidades. En cada unidad van a tener la presentación de lo que es el tema a tratar, ¿sí? La unidad, y la presentación de la clase, y van a tener la clase en un PDF, que es una impresión de los PowerPoint que yo hago de presentación, para que ustedes los puedan tener y releer. Lo ideal sería que ustedes los puedan releer, o sea, traerlos ya leídos para que la clase sea más amena y que sea más rica, ¿no es cierto?, en cuanto al contenido. Y van a tener una sección donde están las actividades y la bibliografía en general para cada una de las clases, ¿sí? Bueno, van a ver que en esta filmina justamente la captura de pantalla era cuando éramos dos comisiones con dos profesores. Este cuatrimestre el otro profesor no pudo continuar, por eso me pidieron que yo dictara los dos días, el lunes y el jueves. Bueno, en cuanto a la modalidad de la cursada, ¿sí? Vamos a tener, bueno, esta no la arreglé, no me di cuenta. Tengan en cuenta que acá dice viernes de 8 a 9:30 porque antes en pandemia se dictaba a la mañana, pero ya desde el cuatrimestre pasado que se dicta de noche, de 19 a 21:30, ¿sí? Lo aclaro de vuelta para que quede grabado para las personas que simplemente van a ver la clase. Bueno, en cada una de las clases se va a ir explicando cada una de las filminas, ¿sí? Que no va a ser simplemente la lectura de las filminas, vamos a basarnos en las filminas y se va a ir agregando experiencias mías, experiencias de ustedes, un poco más de información porque yo estudio y preparo todas las clases. Decía, yo preparo y estudio todas las clases, así que cada clase vamos agregándole un poquito más a cada una de las filminas que tenemos. Por lo tanto, ustedes, si no faltan una clase, pueden leer el PDF de las filminas de presentación, pero también tienen la responsabilidad de ver los videos para no perderse nada. Porque dentro de los exámenes, muchas veces hay preguntas de lo que se dijo en clase, ¿sí? Eso más que nada es porque yo, si bien llevo un conteo de... Bueno, se me fue la pantalla. Si bien llevo un conteo de lo que son los presentes, ¿sí? No lo tengo en cuenta a la hora de cerrar la cursada, pero sí, cuando yo tomo el examen, me doy cuenta quién estuvo y quién no estuvo, quién miró los videos y quién no los miró, ¿sí? Porque siempre hay una pregunta que no está en las filminas, pero está para, digamos, como una manera de premio para las personas que se presentan o están conectadas todas las clases, ¿sí? Para ser un poco más justos con quienes están presentes y cumplen y
para que tengan una mejor nota, ¿no? Bueno, en todas las clases se va a ir diciendo cuáles son las actividades propuestas y se va a ir clase por medio. Hoy, por ejemplo, si hoy tienen la presentación de una actividad, como sea un práctico o una guía práctica, pues vamos a tener trabajos prácticos individuales y grupales y vamos a tener guías prácticas que son para tener una guía de lo que fuimos viendo en la clase, ¿sí? Para que tengan una idea también de lo que después les voy a tomar en los exámenes. Bien, decía, si vamos a tener, hoy les digo que vamos a tener un trabajo práctico, la presentación o la entrega es dentro de 15 días, la clase siguiente del día lunes, lo que vamos a hacer es charlar y sacar las dudas sobre ese trabajo práctico. O sea que van a tener un trabajo práctico, la presentación de un trabajo práctico. Un día van a tener una clase en el medio para poder preguntar sobre ese trabajo práctico y la clase siguiente ya tiene que estar entregado el trabajo, ¿sí? O sea que van a tener 15 días para poder resolverlos. Y una clase en el medio de consulta, que no va a ser exclusiva de consulta, sino que en la clase se va a tomar un ratito, por ejemplo, si terminamos a las 9, hasta 9:30 estamos contestando consultas del trabajo práctico, ¿sí? Eso lo vamos viendo a medida que pasan las clases y cómo viene la mano con las consultas. Bueno, como dice acá, en las clases les va a quedar subo con anterioridad los PowerPoint que están en PDF para que ustedes los puedan releer o para que los puedan ir viendo si alguno no puede ir viendo la clase. Y con respecto a las clases, son sincrónicas en el horario que les había comentado, de 19 a 21:30, y el que no puede participar tiene el video y la presentación, ¿sí? Para poder estudiar para los parciales. Bueno, esa es la modalidad de la cursada, ¿sí? Vamos a tener una parte teórica, una parte práctica. Vamos a tener la presentación de la clase y después van a tener que ustedes resolver trabajos prácticos en forma individual o en forma grupal. La forma de aprobación, ¿cómo se va a aprobar esta cursada? Tenemos la modalidad de aprobar la cursada y dar final, que es aprobar la regularidad, o la de promoción, ¿sí? Para poder ser regulares, se deben presentar todas las actividades semanales, dice acá que en realidad no son semanales, sino que son quincenales. Tienen tiempo de acá a 15 días, pero como vamos presentando una actividad mechada con la otra, terminan siendo presentaciones semanales, ¿sí? A veces pasa que, no sé, por algún motivo una clase no se puede presentar, eso lo vamos manejando con los tiempos. Ustedes me dicen, profe, no llegamos para esta semana, la estiramos para la otra, o yo les doy 1 o 2 días más, ¿sí? Eso se va charlando. Pero sepan que la modalidad es así. Por ahora, mientras que se pueda, van a tener entregas semanales, ¿sí? 15 días para realizarla, pero no sé si me explico. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí, se entendió. ¿Sí? Bien, porque me hice un trabalengua. Bueno, vamos a realizar 2 parciales, ¿sí? Y un trabajo práctico integrador con programación en R. Tengo entendido que ustedes ya el programa R lo utilizan en análisis matemático 1. ¿Puede ser? Python más que R, me parece. Nosotros usamos, claro, Python. R lo dejaron de usar porque todos los profesores sabían Python, pero no todos sabían R. Entonces unificaron. A mí nadie me avisó. Bueno, yo lo tengo programado con R y no les puedo prometer que pueda cambiar a Python porque si bien tengo una idea vaga de Python, tendría que armar toda la clase con respecto a Python. Y la verdad, el cuatrimestre no me da tiempo. Así que por ahora, desgraciadamente, vamos a tener que hacerlo en R. De igual forma, no es que ustedes lo van a hacer solos, sino que vamos a tener dos o tres clases con respecto a la utilización de R antes de que tenga que presentarlo, ¿sí? Que es con respecto a todo lo que vamos a ir viendo de estadística aplicada en R. No es muy complicado. De igual manera, me parece interesante que no manejen solamente un programa, porque cuando ustedes vayan a trabajar se pueden encontrar con que en la empresa que trabajan están utilizando R, que es el programa más utilizado. Python va más allá de R y R se utiliza más para lo que es la ciencia en datos, ¿sí?
Entonces, yo creo que no lo voy a cambiar, ¿sí? Así que vamos a ver cómo hacemos, pero lo vamos manejando. Es un buen dato saber que ahora están usando Python. ¿En análisis entonces también usan Python? Sí, utilizamos Python. Bueno, no les puedo asegurar nada, pero voy a intentarlo. Bueno, entonces para lograr la regularidad de la materia, que esto sería aprobar la cursada y no tener que recursar y después presentarse a un final, los parciales y el TP integrador se van a aprobar con una nota 4 o mayor que 4 y para poder promocionar es con nota 7 o mayor que 7, ¿sí? Y en cualquiera de las instancias pues vamos a tener los parciales y 2 recuperatorios. Un primer recuperatorio luego del primer parcial y un segundo recuperatorio de ambos parciales ya cuando estamos terminando la cursada luego del segundo parcial. Bien, y se tendrá en cuenta, como dice en la filmina, la nota mayor, ¿sí? Si alguno quiere levantar nota, puede hacerlo en cualquiera de las instancias de recuperatorio y se tiene en cuenta la mayor nota. Si por una de esas casualidades se sacaron un 6 y quieren levantar la nota para llegar a la promoción, pero van al recuperatorio y se sacan un 5, la nota que les queda es 6, que de igual manera no les alcanzan para la promoción, ¿sí? Bueno, todo eso se charla, porque después empezamos con que, perdón, la nota es 7, pero el promedio es 7, pero la menor nota es 6. O sea que pueden sacar un 6 y después sacarse un 8 en el segundo y el promedio le da 7, ¿sí? ¿Me explico eso? ¿Me quedó claro? Digo, ¿quedó claro? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, es verdad. Bárbaro. Lo estaba diciendo mal. ¿Qué más? Nada, ya dije que los que regularizan la materia con 4, entre 4 y 7, van a final, ¿sí? A medida que transcurran las clases, vamos a ir viendo y yo les voy a ir proponiendo trabajos individuales o trabajos grupales. Y eso se los voy a ir informando cada clase que presente un trabajo práctico, ¿sí? Porque depende del tema, es si lo planteamos como individual o como grupal. A mí me gusta trabajar de forma individual, ¿sí? Porque es mucho más práctico para ustedes, no más práctico, sino más enriquecedor. Y a mí me resulta más práctico para poder ir evaluando y que no haya esto de que suele pasar, ¿no? Recuerdo cuando era alumna, de esto de, bueno, vos haces el primero, yo hago el segundo, vos haces el tercero y se reparten los trabajos prácticos y después no saben cómo resolver. Y los parciales tienen parte práctica en donde se tiene en cuenta la resolución de problemas, ¿sí? O sea que si el trabajo práctico número 1 no lo hizo un integrante del grupo, lo hizo otro, y ese integrante no lo resolvió, o sea, miró la resolución y nada más, lo más factible es que les vaya mal. Ya la experiencia de estos 3 años me han dicho que me han hecho ver que es así. Te das cuenta quién hizo el trabajo práctico y quién no. Por esa razón, perdón, a mí me gusta trabajar de forma individual. Ahora, si ustedes están comprometidos, eso yo lo voy a ir viendo con el transcurso de las clases. Hay grupos que se comprometen y hacen los trabajos prácticos grupales, pero todos saben todo porque se explican entre todos. Pero eso depende del grupo, ¿no? Y del compromiso que tengan en cuanto al estudio. Eso lo vamos a ir viendo y ustedes me van a ir demostrando si están comprometidos o no. Bueno, ¿cómo se divide la materia? La materia, ustedes tienen el programa dentro de la unidad 1. Si ustedes se meten a la unidad 1 van a ver que tienen bien dividido el programa con la unidad 1, 2 y 3 para el primer parcial y la unidad 4, 5 y 6 para el segundo parcial, ¿sí? Y el trabajo práctico 7 que sería la unidad 7 del trabajo práctico integrador en R, ¿sí? Bueno, como les decía antes, el software que vamos a utilizar en esta cátedra por ahora es R y lo más factible es que este cuatrimestre sea así porque yo recién me entero y no me da el tiempo para cambiarlo. Pero, bueno, no prometo, pero voy a tratar de ver si puedo incursionar un poco en Python, ya que tengo la suerte de tener a mi hijo que sabe sobre Python. Pero la que lo tiene que saber soy yo, así que no sé, no les puedo prometer mucho.
Bueno, hasta acá lo que sería la cursada y la materia, ¿sí? Con respecto a las asistencias. Nosotros a mitad de lo que estamos cursando, digamos, tipo 8, 8 y cuarto, yo les voy a pedir que ustedes suban los DNI con un mensajito de texto con nombre, apellido y DNI, y eso me queda guardado en el mensaje en un Excel, los mensajes me quedan guardados, para que yo tenga en cuenta quiénes se presentaron y quién no. Como le decías, la presentación, estar presentes en la sincrónica no es obligatorio, ¿sí? El que no quiere estar no está, pero como les dije antes, hay cosas que se pierden si no están, ¿no es cierto? Pero bueno, la asistencia la voy a tomar igual porque ¿de qué va a servir también la asistencia? Más allá de que se pierdan y cada uno es responsable de lo que estudia y no. Cuando yo tengas, por ejemplo, cuando me vengan con la nota de 5,75, ¿sí? En un parcial. Profe, me saqué un 5,75. ¿Eso qué significa? Y depende. Si no tuviste durante las clases, seguramente va a ser un 5. Pero si tuviste durante las clases, hiciste todos los trabajos prácticos y presentaste todo en tiempo y forma, seguramente ese 5,75 va a ser un 6, ¿sí? Para que tengan la posibilidad. Más bien, la discusión no sería un 5,75, sino más bien un 5,50, ¿no? Que estamos en duda. Si estamos más cerca del 5 que del 6. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? No es por presionarlos para que estén durante las clases, ¿sí? Sino que más bien es para premiar, por decirlo, no me sale otra palabra, ¿sí? A las personas que se toman el tiempo y hacen el esfuerzo de estar durante las clases, ¿sí? Creo que es lo más justo. Me ha pasado muchas cursadas en donde hay gente que no está nunca y después quiere pelear notas, quiere, no sé, cosas sin sentido, ¿no? Pero bueno, eso se va dando. Ojalá que no pase esta cursada. Bueno, hasta acá la presentación de la materia, la presentación de la profesora. Si tienen alguna duda, alguna consulta. Por ahora todo bien, profe. Yo ninguna duda, profe, hasta ahora. ¿Se entendió todo? ¿Fui clara? Clarísima. Bien. Bueno, alguien levantó la mano, pero ya se me fue el nombre, porque no puedo ver. Aníbal, ¿querías preguntar algo? No, profe, todo claro. Justo fue Ahora un dedito para arriba, no una levantada de mano. Buenísimo. Bueno, desgraciadamente las reacciones no las puedo ver porque yo veo la mitad de la pantalla, ¿sí? Así que no. Hay veces no le voy a dar bolilla. Igual que los mensajes cuando se me abren atrás de lo que yo tengo que mirar, por eso también a veces no los voy a estar leyendo. Bueno, ¿se ve ahí todo? ¿Ustedes ven la pantalla ahí? Sí, sí se ve. Sí. Bajar un poquito más. Perfecto. Bueno, si hasta ahí estamos, vamos a arrancar con la unidad 1 de lo que es la materia, si hasta ahí no tenemos dudas. La materia está dividida en dos partes, primero que todo, ¿sí? Lo que es la estadística descriptiva y lo que es la estadística inferencial. Toda la primera parte va a ser lo que después vamos a ver en el programa R, ¿sí? Que es la de hallar la moda, la media, la mediana. Según el programa, ustedes tendrán que estar cursando en este mismo cuatrimestre estadística, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Probabilidad y estadística. Bueno, en probabilidad y estadística van a tener, me imagino, que una parte más grande y más grosa de lo que es la probabilidad. ¿Ya arrancaron? No, el jueves. El próximo jueves, sí. Bueno. Entonces, el lunes cuando los veo me cuentan qué temas van a ver para no andarnos pisando o si de repente que a lo mejor está bueno verlo desde los dos lados al tema, ¿sí? Por ahora no nos hemos pisado nada con los profes de estadística. Desgraciadamente no tenemos el tiempo para contactarnos y todavía, ¿no? Porque es una de las propuestas para poder arreglar bien lo que doy yo y lo que dan ellos para no pisarnos con los temas, ¿sí? Pero cualquier cosita que a ustedes les parezca, esto ya lo vimos, es innecesario,
o ya lo vimos y no es necesario repasarlo, lo pasamos por arriba para poder meter otros temas más interesantes dentro de lo que es la recolección de datos, ¿sí? Una cosa antes de arrancar que yo me olvidé de decir es que cuando nosotros arrancamos, cuando nosotros empezamos la cursada, siempre les digo que me gusta basarnos en lo que es el autoconocimiento, ¿no? Que no sea solamente una cursada en donde nos basamos solamente en lo que dice la profesora y en lo que dice la Filmina y basarnos estrictamente en lo que dice el programa. Me gusta, y es interesante, que más allá de lo que vemos, podamos aprender más, ¿no? Si podemos meter más temas, si bien ustedes están en la cursada, y yo no me olvido cuando fui alumna, que lo último que queríamos era que nos agregaran un tema más porque no nos daban los tiempos para estudiar, ¿sí? Estaría bueno que nosotros podamos en la cursada tratar de enriquecerla lo más posible. Ustedes van a ver que tenemos la suerte de que esto sea virtual, que sean simplemente 2 horas y media y donde vamos a poder enriquecernos desde el contenido o mejor dicho desde las experiencias de cada uno, ¿sí? Ojalá pueda pasar eso y ojalá estén abiertos a poder incorporar más conocimiento, ¿sí? Esa es la idea, me gusta a mí que las clases sean así, irnos con la sensación de cada una de las clases de, uy, mirá lo que aprendí hoy, y no que sea, como me ha pasado en muchas clases, de que no me queda otra porque los alumnos no participan, de que sea una simple lectura de filminas en donde yo agrego cosas y agrego cosas y agrego cosas desde mi perspectiva y no la de los alumnos. Me gustaría que las clases sean más amenas, de que todos podamos enriquecernos y meter nuestras experiencias para que todos aprendamos más, ¿sí? Que se entienda esto una cursada, ¿no es cierto?, en donde no vemos lo que el profesor dice y el profesor tiene la última palabra, sino que sea una clase en donde todos podemos aportar desde lo más ínfimo que podamos y todos nos podemos enriquecer. No sé si soy clara con eso, si se entiende lo que quiero decir. Sí, muy buena la propuesta. Sí, profe. Me parece mucho más interesante la clase así que esas clases aburridas del profe pasando la filmina y hablando y hablando y hablando. Como que se las sabe todas, ¿no? Yo siempre arranco mis clases desde la ignorancia, ¿sí? Yo estoy acá para acompañarlos, para aprender de ustedes y si yo les puedo aportar algo, bienvenido sea. Esa es mi idea siempre de la clase, ¿sí? Mi rol es el de preparar la clase y proponer. Esto es lo que se ve hoy, ¿sí? Y como es mi rol, si cada uno cumple el suyo, podemos ir llevando una clase mucho más de aprendizaje, ¿sí? Bueno, arrancamos. Bueno. Como decíamos, la estadística está dividida, entonces, nuestra materia, mejor dicho, está dividida en lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿sí? Entonces, para eso, y nosotros la vamos a relacionar directamente con la investigación científica, ¿sí? A la estadística, porque esa es la idea, ¿no? Ustedes, su carrera es licenciatura en ciencia de datos, ¿verdad? Entonces, estamos relacionados estrictamente Sí, estrictamente estamos bien relacionados con lo que es la investigación científica. Muchos pueden orientar, ustedes tienen un abanico muy importante, muy grande para cuando vayan a trabajar, ¿no es cierto? Pueden trabajar desde una pequeña pyme haciendo proyecciones de producción o en una multinacional haciendo proyecciones mucho más grandes de producción y de ventas. Pueden ir a trabajar a un laboratorio en donde tienen que analizar los productos químicos que van a tener que poner en una mezcla y van a hacer un montón de estudios de datos y el análisis y la ciencia de datos la encuentran en cualquier tipo de organización. Yo estuve dando, entre otras cosas, metodología estadística en el Hospital Gandulfo, en donde los chicos hacían estadística, ¿sí?, con recolección y estudio de datos dentro de lo que es la estadística hospitalaria, o sea, cuántos pacientes tiene un enfermero, un médico, cuántos pacientes tienen en el sector de oncología, cuántos pacientes tienen en el sector de pediatría, qué medicamentos son los que se suministran, cuántos tienen en internación, y esa recolección de datos que hacen la parte de estadística, no sé si habrán visto en los hospitales que hay un lugar exclusivo que se llama estadística.
Ellos hacen la recolección de estos datos y después hacen el análisis de datos, ¿sí? O sea, fíjense que la estadística, ahora vamos a ir viendo, existe y surgió en la historia con respecto a la estadística que hacía el Estado. El Estado fue el primero que hizo estadística. ¿Cómo se les ocurre que el Estado puede hacer estadística? Pensando en años atrás, ¿no? Con los censos, ¿puede ser? Con los censos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué saca, por ejemplo? ¿Qué tipo de datos saca de un censo? Cantidad de población, tipo de población, características de la población, lugares de la población. Exactamente, tipo de vivienda, ¿no? Nivel económico, estructura de las viviendas, un montón de datos, ¿sí? Que son nosotros cuántos somos al final, como 47 millones creo que somos, ¿no? Imagínense la cantidad de datos, de 47 millones de datos de la cantidad de personas y las características de cada uno de ellos con las edades, el peso, la comida, ¿no? Todos esos datos. ¿Qué hace el organismo que ahora se me fue? ¿Quién se acuerda cómo se llama el organismo que hace el censo? Me sale El INDEC. el INDEC. Me sale INDEC. el INTI, pero es el INDEC. Muchas gracias. Bueno, ¿qué hace el INDEC con todos esos datos? ¿Los guarda? ¿Los tiene ahí guardaditos? Los estudia. Los estudios los compara con los otros países. Esa sería una de las incumbencias que tendría, ¿no? Para poder compararlos, para poder sacar el nivel socioeconómico de nuestra población. Y bueno, nosotros lo que vamos a ir viendo en nuestra estadística descriptiva es esa recolección de datos, cómo se hace, no exclusivamente la del censo, sino la de cualquier situación, cómo hacemos la recolección de datos, cuáles son las fuentes, de dónde vamos a sacar unos datos y de dónde vamos a poder obtener otros datos, se llaman fuentes primarias y fuentes secundarias. Vamos a ver los tipos de métodos que tenemos de recolección de datos, vamos a ver los parámetros estadísticos que nosotros podemos utilizar para poder analizar. ¿Vieron cuando dicen la población tiene el 50% de desnutrición infantil? O no sé, se me ocurre 50, 47, 98, no sé cuáles son los datos en este momento. Pero nosotros ahí estamos haciendo una inferencia estadística. Podemos decir que el 75% de la población infantil en Argentina tiene desnutrición a partir de los datos recolectados por el censo, por ejemplo, ¿sí? También yo puedo obtener los datos desde otra fuente, ¿no? Voy a un hospital y digo, bueno, en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora me dicen que por los datos de los médicos pediatras, el 50% de los pacientes que se atienden en el Hospital Gandulfo tienen desnutrición. Ahí yo voy a poder hacer inferencias con respecto a toda la población, a pesar de que yo no analizo a toda la población pediátrica, sino que tengo una muestra, ¿no es cierto? Con esa muestra nosotros vamos a poder hacer inferencias. Esa muestra, yo de esa muestra voy a obtener parámetros estadísticos como la media, la moda, la mediana, la desviación típica, la varianza, ¿sí? No sé si las recuerdan del secundario o si las escucharon nombrar, pero son los datos que nosotros vamos a empezar analizando a partir de formular tablas, ¿sí? Vamos a poder analizar intervalos y a partir de todos esos datos, esos parámetros, vamos a pasar a la estadística inferencial, que es la de obtener o dar información a partir de esos datos recolectados, juntados y que obtuvimos parámetros. Como les decía antes, uno de los parámetros podría ser el 75% o el promedio de 75% de chicos del Hospital Gandulfo, por ejemplo, sufren de desnutrición, ¿sí? Nosotros vamos a analizar todo eso y vamos a estudiar todo eso dentro de lo que es nuestra materia. Y la relación vamos a analizar hoy y vamos a leer hoy con respecto a la relación que tiene con la investigación científica, porque también ustedes van a poder trabajar con respecto a el estudio y el análisis de datos dentro de una investigación. Por ejemplo, en las ciencias sociales se utilizan todos estos datos estadísticos para poder hacer inferencias estadísticas, como por ejemplo, no sé, un estudio social podría ser que hablábamos también de la desnutrición, ¿no? Pero visto desde el aspecto social. Los asistentes sociales, los psicopedagogos hacen muchos estudios y presentan muchos papers con respecto a el estado de los chicos dentro de la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que saber cómo recaudar o cómo juntar o cómo recopilar o cómo coleccionar esos datos
para después analizarlos. O sea que no está solamente dentro de la industria el hecho de la estadística con respecto a la ciencia de datos, sino también ustedes pueden participar de investigaciones científicas, ¿sí? Por eso hay que relacionarlo directamente a la estadística y a la relación que tiene la estadística con la investigación científica, ¿sí? Bueno, hoy vamos a tocar estos 4 ítems, ¿sí? Entonces, para poder arrancar, primero que todo, tenemos que saber qué es la estadística, ¿sí? ¿Alguno tiene una idea vaga, por lo menos, de lo que es la estadística, sin leer la Filmina? Son los gráficos, esos que se muestran. Tiene un nombre, no me puedo acordar ahora. Les voy a ¿Cómo es sacar que así no me leen. No. ¿Es algo que se Gráficos hay. utiliza para hacer comparaciones? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Algo que se utiliza para juntar información y hacer comparaciones? ¿O Bueno, mantener? podría ser, Gráficos sí. sería. ¿Podría ser? ¿Gráficos? Hay gráficos también dentro de la estadística. La estadística es una rama de la matemática, ¿no? Sí. Sí. Bien. Sí. Y dentro de esa rama de la matemática tiene algunos parámetros especiales, ¿sí? Que nos ayudan a poder hacer inferencias con respecto a un conjunto de datos. Pero antes de eso, la estadística tiene una metodología que nos va a ayudar a recolectar, describir y luego interpretar esos datos, ¿sí? Tiene toda una metodología, ¿sí? Para poder hacerlo, que ya sea por gráficos, con fórmulas, ¿sí? Con parámetros, ¿sí? Que era más o menos lo que iban tirando ahí, ¿sí? Bueno, tiene muchos usos, como dice acá, pero el más importante es ayudar a tomar decisiones en situaciones en las que influye la incertidumbre. Palabra clave de la estadística, ¿sí? La incertidumbre. ¿Sí? ¿Qué es incertidumbre? ¿Cuál sería para ustedes una definición de incertidumbre pensándolo desde el lado de los datos? Incógnitas. Incógnitas. Que no hay certezas. Que no hay certeza. Perfecto. ¿Alguna inquietud? Muy bien, exacto. Entonces, tenemos un montón de datos y ¿qué miércoles hacemos con todos esos datos? ¿No? Estamos ahí. ¿Qué hacemos con todos estos datos? Tengo 50 millones de datos y ¿qué hacemos? ¿Sí? Ahí es donde aparece la incertidumbre. ¿Qué hacemos con todos estos datos? ¿Para qué los queremos? ¿Para qué los juntamos? ¿De qué nos sirven? Por ejemplo, supóngase el censo. Junto montones de datos para saber sobre la población y dejo los datos ahí. ¿Sí? Claro, sí, sin propósito, o sea que los juntas y... Claro, exactamente. Y una vez que los tengo, digo, bueno, voy a hacer, no sé, el promedio de datos. Supónganse que queremos saber el promedio de altura de este curso, de la Comisión 1 de Recolección de Datos, ¿sí? El promedio de alturas. Entonces empezamos a recolectar los datos. Yo mido 1,65 m. El otro mide 1,71 m. El otro mide 1,90 m, ¿no? Y juntamos todos los datos de las alturas. O sea, entonces es un proceso que nos da certidumbre, podríamos decir. La estadística. Exactamente. Es una ciencia que nos va a ayudar, ¿sí? No nos va a desasnar la incertidumbre, pero nos va a orientar a no tenerla tanto, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos con datos, tenemos dos posibilidades: trabajar con muestras o trabajar con poblaciones. Después, en el transcurso de las clases, vamos a ver que trabajar con poblaciones es muy complicado y no es viable económicamente. Entonces, por eso se trabajan con muestras. Pero los datos también están comprobados científicamente que siguen un patrón, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar una muestra y decir, bueno, de todos los que estamos acá, yo voy a tomar de 10 chicas no sé cuántas chicas sabemos en el grupo, pero de 10 chicas voy a tomar las alturas y de 10 varones. O un porcentaje de 5 chicas y del 5% de chicas y un porcentaje de la clase del 5% de varones. Y de ahí esa va a ser mi muestra. No es tan así, después vamos a ver bien cómo se toman y se recolectan las muestras. Y voy a hacer inferencias con respecto a esa muestra. O sea, voy a hacer inferencias sobre la población, pero refiriéndome a una muestra. ¿Me explico?
Y es como las encuestas, ¿no? Vos tenés un modelo de la encuesta que no representa la realidad, pero sí tenés ahí un acercamiento a lo que estás buscando comunicar. Exactamente. ¿Escucharon hablar del boca de urna? Sí, Bueno, el boca de urna, cuando nosotros vamos a votar, nos pasa que estás votando 3 de la tarde, no sé, 12 del mediodía, todavía falta la mitad del tiempo y ya saben quién gana. Así, ¿cómo puedes estar? Nosotros qué pensamos, los seres civiles, está todo tongueado, ya está. Ya entre ellos ya solucionaron quién gana y quién no. Lo que pasa es que existe el boca de urna y ellos van haciendo estadística con respecto a las votaciones, ¿sí? Vieron que muchas veces llevan a la gente en colectivo, les dan bolsas de mercadería y todo eso, y ellos ya van sabiendo quién va votando. Y como los datos siempre, en general, tienen una tendencia hacia la media o hacia la mediana o hacia la moda, que después vamos a ver, ya pueden ir sabiendo, no con exactitud el porcentaje del que va a ganar, pero sí pueden ir sabiendo que los datos se van tirando hacia Claro, un es la candidato tendencia. o hacia otro. ¿Sí? Eso es lo que se hace, ese es el famoso boca de urna. ¿Sí? Manejan la estadística y con respecto a esa estadística ya saben que los datos tienden hacia a esa solución en este caso de la votación, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como dice la definición acá, es la ciencia de recolectar, de escribir e interpretar datos. Esta tiene muchos usos, como acabamos de nombrar, pero el más importante es ayudarnos a tomar decisiones en situaciones que incluyen la incertidumbre. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es, yo soy ingeniera industrial, ¿no? Entonces puedo hablar un poquito más de lo que sería la industria. Con respecto a cuando vos tenés que hacer una proyección de la producción, ¿no? Tenés que proyectar, bueno, ¿qué voy a producir el cuatrimestre que viene o el periodo siguiente, según cómo esté dividido mis periodos, ¿no? Puede ser bimestral, mensual, cuatrimestral, semestral, anual. Supónganse que de un trimestre para el otro tengo que proyectar la producción. Digo, bueno, fui recolectando los datos de venta durante todo el cuatrimestre anterior o el trimestre anterior. Con esos datos yo voy a tener una idea de cuánto necesito para la siguiente etapa, ¿no es cierto? Para el siguiente trimestre. Entonces digo, bueno, pero la producción yo veo, después vamos a ver cómo yo puedo ir viendo cómo los datos se van incrementando o las ventas se me van incrementando a medida que voy terminando el periodo, entonces puedo proyectar y decir, bueno, tengo una proyección en aumento. Entonces, si yo hice 1000 unidades el trimestre pasado, con esta proyección que va en tendencia hacia arriba, en vez de hacer 1000 unidades, yo puedo proyectar a hacer 1500, 2000 unidades, que no me las voy a tener que meter en el bolsillo, sino que yo voy a proyectar y voy a poder predecir esas 500 unidades de más que estoy produciendo o 1000 unidades de más. Entonces yo voy a estar ganando, ¿no? Y yendo sin quedarme con mercadería sin vender, que eso implica pérdida del mercado, pérdida de clientes y un montón de otras cosas. ¿Sí? Bueno, ahí se hace los pronósticos de venta, como se llaman, o los pronósticos de producción, utilizando la estadística. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo yo podría decir, no sé qué voy a vender el trimestre pasado, si me quedo sin recolectar datos y sin saber nada. Hago 1000 y el trimestre que viene, por ejemplo, hago, no sé, le pongo un 10% por las dudas. ¿Sí? En cambio, si yo manejo la estadística y manejo los datos, yo voy a poder proyectar casi con certeza. Entonces, ¿qué pasa con la incertidumbre? Ya no me va a estar jorobando la incertidumbre. Yo la voy a ir manejando a mi favor. ¿Me explico? ¿No? sí, sí, perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, elementos que tiene la estadística, ¿sí? Vamos a tener, como nombraban por ahí, gráficos, que pueden ser de histograma, tenemos parámetros como puede ser la media. No sé si lo llegan a ver ahí, a ver si lo aumento. En amarillito, ¿lo ven? Ahí aumento un poquito. Sí, se puede ver igual. Histograma, media, desviación típica, mediana, caja y bigotes. Los cuatrimestres anteriores no llegamos a ver caja y bigotes y valores atípicos, pero vamos a tratar de meterlos para que después lo puedan programar en R, porque es una herramienta muy poderosa para cuando tenemos, en lo que son los datos, para cuando tenemos valores disparados, ¿sí? Supónganse que yo hago una encuesta ahora y pregunto, no sé, las edades de cada uno, ¿no?
y todos tienen un promedio de, no sé, entre 18 y 25 años. Y de repente tenemos un alumno que tiene 90 años y un alumno prodigio que tiene 1 año. Como que se escapa, ¿no es cierto?, del promedio, esas 2 edades. Sí. Si yo los meto para hacer la cuenta del promedio, ¿recuerdan cómo era el promedio? Que era la sumatoria de todos los datos dividido la cantidad de datos. Sí, Sí. Así sacábamos el promedio. En el secundario, ¿se acuerdan que sumábamos todas las notas, las dividíamos por 3 y ese era el promedio? Como hoy que hablábamos de la nota que tengo que tener promedio 7. Bueno, la media es eso. Y si yo le meto a esa sumatoria el dato de el niño prodigio de 5 años y la persona de la tercera edad de 90 años, el promedio se me va a ir a una edad media rara, ¿no es cierto? Como que el promedio no me va a quedar en lo que debería ser. Esos son valores que están disparados, ¿sí? Y hacen que estos valores atípicos. ¿Me explico? Sí. Bueno, esa es una herramienta muy poderosa. Que yo no la tuve programada, pero voy a tratar de meterla este cuatrimestre, porque es muy interesante para poder, que ustedes es una herramienta muy interesante para ustedes en lo que es la licenciatura de Ciencia de Datos, ¿sí? Yo lo descubrí en el verano, entonces, dando estadística, exclusivamente estadística, entonces me pareció interesante meterla. Vamos a tratar de que entre, y si no, en algún momentito hablaremos un poquito de ella. Bueno, mínimos cuadrados está relacionado con lo que son hipótesis o curvas de G cuadrado. Eso no entra dentro de esta materia, pero sí es un parámetro dentro de lo que es la estadística, ¿sí? Después tenemos correlación, que eso sí, vamos a ver esto que yo le hablaba de las tendencias. Vamos a ver la correlación, si los datos tienen una tendencia y si van en la alza o si tienen una tendencia a la baja. Bueno, eso es más o menos lo que nosotros vamos a ir viendo dentro de lo que es o los elementos que tiene la estadística, ¿sí? Rosana, ¿me repetís lo que no vamos a ver? Así lo anoto después, lo chusmeo por mi cuenta. De lo que dice acá, mínimos cuadrados, lo último que dice créditos, y esta es un ni, el caja y bigote. Muchas gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, como dijimos recién, entonces, la estadística se divide en descriptiva e inferencial. La primera parte está toda enfocada a lo que es la estadística descriptiva y la segunda parte está toda enfocada a lo que es la estadística inferencial. A partir de los parámetros, ustedes van a poder hacer inferencias sobre todo lo estudiado, ¿sí? Que no es muy complicado hacer inferencias, pero sí tenemos que tener una práctica para no decir cosas que no son. Hablando de decir cosas que no son, la estadística, ¿sí? O el método estadístico está muy cuestionado porque ustedes imagínense, voy a poner un ejemplo. Hay propagandas de, por ejemplo, test de embarazo. Se me viene a la cabeza, ¿no? Vieron que dicen que tienen una exactitud del 99%. ¿Sí? 99% es casi, o sea, es casi exacto que el aparatito ese te va a decir si vos estás embarazada o no. ¿No es cierto? Ahora, chiquitito, en la letra de abajo dice realizada. La estadística está realizada en 100 personas, en 100 mujeres. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que dependiendo de la muestra, ¿sí? ¿Cuánto es el intervalo de verdad que hay de esa estadística, ¿no? Porque ustedes imagínense que están diciéndole a no sé cuántos millones de personas somos en el mundo que pueden tener una característica distinta a esas 100 personas a las que... No dice 100 personas, estoy dando un ejemplo exagerado, ¿no es cierto? Pero no está hecho sobre la población, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos que tiene el 99% de exactitud este test de embarazo, porque fue lo primero que se me ocurrió, ¿no es cierto? No estamos viendo que no es tan exacto, o sea, está refiriéndose a una recolección o a una muestra de 100 personas, para exagerar un poco, ¿no? No sé si me explico. Nos están mintiendo con la estadística. ¿Entiende?
O por ejemplo dicen, el 70% de las personas es hincha de River. ¿Cómo No, sabes eso es mentira. Bueno, ya sabía que iban a saltar los hinchas de Boca. ¿Sí? No sé, o sea, ¿cómo lo sabes? Y me metí en la cancha de River y hice la estadística. Y sí, ¿qué es eso? ¿Qué estoy haciendo? La falacia. Datos. Estoy marcando una tendencia, ¿no es cierto? Estoy haciendo algo fraudulento con respecto a los datos. Es muy importante la ética y la moral dentro de los datos, ¿sí? Cuando estudiamos la calidad de datos, vamos a ver la importancia, ¿no? De ver esta importancia con respecto a los datos. Cómo se maneja la estadística para manejarnos la cabeza, ¿no? Hay muchas propagandas que dicen el 99% de los adolescentes toman speed, por ejemplo. Entonces los chicos, los adolescentes que van a decir, todo el mundo toma speed, así que yo voy a tomar speed. Pero la estadística está tan basada en 3 pibitos los que le preguntaron si le gustaba o no le gustaba el speed. No sé si me explico. Es una forma fraudulenta de manejar los datos. Por eso está muy cuestionada la estadística. Pero la estadística no tiene que estar cuestionada. ¿Quién tiene que estar cuestionado? ¿Quién lo aplica? Los licenciados en ciencia de datos, ustedes. Claro. Exactamente, ¿sí? Me hacías acordar al pronóstico de los tiempos, si bien son métodos probabilísticos, no tiene que ver con la estadística, pero... Sí, son ¿no? métodos probabilísticos. Sí, sí. Profe. Exactamente, y muy buen ejemplo. ¿Quién habló? ¿Nicolás? Sí, sí. Muy buen ejemplo. Últimamente con lo del pronóstico que nos estuvieron volviendo locas, que era segundo a segundo, ¿no? Está bien, acá influye mucho la naturaleza, o sea, ellos dan y tiran, hay tanto por ciento de probabilidad de lluvia porque recaudan datos. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero últimamente parecían retruchos los datos del pronóstico del tiempo. Era como... Bueno, una vez me mandaron contaron a estos mí, y no datos? me quiero ir por las ramas, pero Sí. con eso de lo que vos decías de que está media cuestionada la estadística, ese 70% de probabilidad no es un 70% de probabilidad, sino que es el 70% del tiempo que va a llover. O sea, cuando te dice que es distinto, Eso estará en la letrita chica, ¿viste? Entonces sí, los bueno, seres es distinto, ¿no? civiles Entonces, humanos comunes sí, que no sabemos de pronóstico, nos claro. comemos que... Y uno compra eso. Exactamente. Pero esa es una forma, ¿ves? De medio fraudulenta de aprovechar la ignorancia del resto, ¿sí? Me parece hipertrucho, pero bueno. No hay una legislación que diga que está prohibido, entonces, viste, lo que no está escrito se puede hacer. Bueno, es como pasa con las encuestas políticas, que tienen que comunicar quién es la fuente y no lo hacen, porque Exactamente. es un formador de opinión la encuesta. Exactamente, tal cual, ¿sí? Por eso es ahora, con esta nueva carrera de los licenciados en ciencias de datos, ¿sí? O los técnicos en ciencias de datos, o los cursitos que hay de ciencias de datos, se busca reglamentar un poquito más, porque en realidad no está reglamentada. No está reglamentada la ciencia en datos, no está reglamentada qué es lo que puedes decir y qué no. O sea, vos podés mentir como querés. Así se ha ganado el neurocientífico que trabajaba con Macri, no sé si lo escucharon nombrar Manes. a Durán Manes. Barba. Durán Barba. Barba. Creo que es, no sé, centroamericano es. Un Sí. señor que vino y le hizo la campaña a Macri, y Macri ganó porque este señor manejaba la neurociencia, que está muy relacionado con la ciencia de datos, y él manejaba las encuestas y las estadísticas de una manera impresionante en donde le hizo ganar la campaña a este señor, ¿sí? Eso es lo que se dice. Yo he visto algunas cositas y algunos papers con los que me he enchufado ahí para leer y chusmear, pero la verdad es bastante complicada la neurociencia y cómo a partir de los datos se puede manejarle la cabeza al resto de la gente, ¿no es cierto? Es impresionante. Porque la gente no se deja llevar por lo que no sabe, ¿no es cierto? Es el común de la sociedad. Bueno, me fui un poquito por la rama para variar. Ustedes me tienen que ubicar cuando yo me voy por las ramas porque me encanta irme. Bueno, con respecto a la estadística descriptiva, que es lo que estábamos hablando, la estadística descriptiva, vamos a leer un poquito para volver a orientarme en lo que estábamos hablando, proporciona el método para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. O sea, nosotros vamos a
tener dentro de la cátedra herramientas para poder juntar todos estos datos, para poder organizarlos, para resumirlos y para presentarlos de manera de gráficos, de tablas, ¿sí? También la estadística descriptiva es un conjunto de técnicas numéricas, gráficas, bueno, un poquito más de lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a hacer gráficos, tablas y vamos a estudiar y analizar parámetros estadísticos para luego, en base a eso, poder hacer inferencias, ¿no es cierto? Poder decir, bueno, sí, el 70% de la población en estudio o del fenómeno que estamos estudiando tiene, no sé, canas, qué sé yo, se me ocurre algo, para poder hacer una inferencia, ¿sí? Entonces, responde a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la altura promedio en centímetros de las personas de una población? Esto sería la estadística descriptiva. ¿Cuál es la altura promedio en centímetros de las personas de una población? Que era lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Más o menos un ejemplo de las alturas de la muestra o de la población va a ser los alumnos de la comisión del día lunes de recolección de datos. Promedio de alturas, nosotros podemos decir, el promedio de alturas es de 1,67 m, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a poder decir eso. Y después vamos a poder hacer inferencias del tipo, bueno, la estadística inferencial. Al haber un 70% de personas que tienen un promedio de 1,70 m de altura, podemos decir que este grupo supera la altura promedio y por lo tanto va a poder aspirar a hacer deportes, no sé, se me ocurre cualquier cosa ahora, pero vamos a poder inferir algo respecto a ese fenómeno que estudiamos con los datos que obtuvimos del análisis descriptivo. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Para poder arrancar con la estadística descriptiva, vamos a tener entonces que ver el tipo de variables que vamos a estudiar, ¿sí? Como decíamos recién, la altura promedio, la altura en centímetros es una variable, ¿sí? Vamos a estudiar variables, no vamos a estudiar toda la población. Nosotros vamos a agarrar una población, recién decía lo de las alturas, la variable que vamos a estudiarle a la muestra de alumnos de recolección de datos del día lunes es la altura. Esa es la variable. Entonces tenemos que diferenciarnos en variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿sí? Las variables cualitativas, ¿sí? Como dice acá, género, color, nacionalidad, ¿sí? Son de cualidades, ¿sí? No sé si recuerdan de la escuela secundaria, cuando hablábamos de cantidades cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas hablan de las cualidades. ¿Se les ocurre alguna otra? Yo acá enumeré género, color de piel, nacionalidad. Bueno, la de color de piel que es media desacertada, pero bueno. ¿Qué otra se les ocurre que sea una variable de estudio cualitativa? El club de fútbol. Bien, muy bien. Por ejemplo, nombres que se repiten. Un ejemplo, ¿no? Nombres, bien. Orientación Sería sexual. orientación sexual, sí, muy bien. Muy bien. Bárbaro. Y las otras variables son las cuantitativas, de cantidad. Las vamos a diferenciar porque una tiene números y las otras son con nombres, ¿no es cierto? Son sustantivos o adjetivos, ¿sí? Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas, ¿sí? Por ejemplo, tipo de cuantitativas, edad, estatura, precios, ¿sí? ¿Cuál otra se les ocurre que puede ser cuantitativas? Peso. Peso. Número de calzado. No, esa, bien, talla. Peso, volumen, temperatura, Exacto, ¿sí? Esas van a estar hablando de números, ¿no es cantidad. cierto? Por ejemplo, si yo digo, la variable es el calor, frío, medio y muy caliente. ¿Cómo la ven? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Quali. Cualitativa. Pero fíjense que las dos son el calor. A veces las variables pueden estar en un lugar o en el otro, ¿sí? Y decíamos que las cuantitativas se diferencian entre discretas y continuas, ¿sí? Las discretas, ¿sí? Son las que yo las puedo enumerar. Por ejemplo, cantidad de hermanos que tiene este grupo. Yo digo, yo tengo 9 hermanos. Otro dice, yo tengo 8 hermanos. Yo tengo 7, yo tengo 4, yo también tengo 9. Ahí estamos hablando de una cantidad cuantitativa discreta, porque yo lo puedo enumerar. Y lo puedo decir, bueno, este tiene 9 hermanos, tienen 5 de los que estamos presentes. 7 hermanos tienen
3 de los que están presentes. Y ahí lo puedo ir tabulando, ¿no es cierto? Ahora, si yo digo, hablo de peso, ¿no es cierto? Yo puedo pesar, no sé, 70 kilos, 250 gramos. Otro puede pesar 90 kilos, 125 gramos, ¿no es cierto? Fíjense que ahí ya los 35 que somos podemos tener pesos distintos. Seguramente vamos a tener pesos distintos. Gramos más, gramos menos, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando de una variable continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando los vaya a agrupar, voy a agrupar qué cantidad de personas tienen entre 70 y 75 kilos, por ejemplo. Entonces ahí voy a agrupar todos los datos que tienen entre 70 y 75 kilos. Supónganse que uno tiene 71,5, 72, 150 y lo voy a meter todo en ese grupo. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia entre discreta y continua? Sí. Sí, profe. Imagínense en una recta numérica, hablando de matemáticas. La recta numérica, los números enteros. ¿Discreta es número entero? ¿Cómo? ¿Discreta es número entero? Exactamente, discreta es número entero. Y continua es cuando yo tengo, por ejemplo, que decir, bueno, voy a poner decimales en la recta numérica y tengo entre el 0 y el 1, ¿cuántos decimales tengo? Infinitos. Infinitos decimales, ¿sí? Entonces esa es una variable continua, porque tengo infinita cantidad de valores dentro de una distancia, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, esto con respecto a la estadística inferencial a modo de introducción, ¿no es cierto? Creo que quedó claro más o menos lo que es la estadística descriptiva. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver un poquito que más o menos ya me echamos, ¿no es cierto? Que es la estadística inferencial. La estadística inferencial, como les decía antes, es cuando yo voy a poder hacer inferencias a partir de los parámetros que saqué de la recolección de datos y el estudio de todos los datos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer lo que dice la Filmina, así más o menos les voy explicando lo que dice acá. Plantea los métodos para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra, que es lo que dijimos antes, ¿no? Yo voy a tener una muestra, voy a hacer todo el análisis de la muestra con respecto a los parámetros, los gráficos, las tablas, y ahí voy a poder plantear una propiedad, voy a poder decir, todos los alumnos de recolección de datos son inteligentes, por ejemplo. ¿Sí? O el 70% de los alumnos de recolección de datos se van a sacar más de 7 y van a promocionar la materia, ¿sí? Porque junté todos los datos, porque pude ir haciendo estadística descriptiva con respecto a los datos que fui recolectando, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo. Se llama estadística inferencial o inferencia estadística, lo pueden encontrar según la bibliografía de las dos formas, a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias, ¿sí? A partir de la muestra del conjunto. La muestra y todo eso se toma, que después vamos a ver los tipos de muestreos dentro de la estadística descriptiva, ¿sí? Y su papel es interpretar y hacer proyecciones y comparaciones. Por ejemplo, yo podría hacer una comparación entre los chicos del lunes que tengo de alumnos en recolección de datos y los del jueves, ¿sí? Sabiendo que en un grupo tengo 35 y en el otro tengo 55, ¿sí? A partir de esos datos, de los datos que yo tenga, puedo ir diciendo, por ejemplo, a mí el programa el campus, me va tirando el promedio de aprobación. El promedio de aprobación, el promedio de asistencia, el promedio de un montón de datos me va tirando el campus porque va juntando y recolectando datos de quién entra, quién no entra, quién aprobó, quién no aprobó. ¿Sí? El campus va recolectando los datos y a partir de esos datos me va tirando los promedios. Entonces yo podría hacer una inferencia estadística, decir, bueno, el grupo de los lunes es más o menos burro que el grupo de los jueves. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Todavía no estoy haciendo ninguna inferencia estadística porque no tengo los datos. No puedo decir qué grupo es más burro que el otro. O qué grupo es más capaz. Bueno, las proyecciones, como les comentaba hoy, lo de las proyecciones de ventas, ¿no? Para proyectar una producción futura. Y acá tenemos algunos ejemplos de estadística, como por ejemplo sondeos de tendencia de votos, que esto que hablábamos del boca de urna, análisis del mercado, puedo hacer una vez que tengo todos los datos
recolectados y estudiados, yo voy a poder hacer un análisis del mercado, ¿sí? Voy a poder hacer una epidemiología médica con respecto a la pandemia, que ya quedó como en el pasado la pandemia, pero nosotros no. Los que analizaban y estudiaban todos los datos, vieron que todo el tiempo se decían la cantidad de muertos, la cantidad de gente que iba a morir en el futuro, la cantidad de, cómo, ¿no es cierto? Se iba proyectando todo con respecto a los datos que iban apareciendo y muchas cosas le erraron porque hicieron inferencias muy apresuradas de los datos. Pero ahí en la durante la pandemia hubo un tiempo, un momento en el que todo el tiempo iban cambiando las tendencias y las gráficas. No sé si ustedes recuerdan de haber visto en la tele. Yo mucha tele no miraba porque no me gusta. Pero me acuerdo de cuando recién empezó la pandemia, sí, veía los gráficos, veía las tablas, me volvía loca tratando de analizar todo. Y era como un minuto a minuto, como el rating, ¿vieron? Sí, cantidad de infectados y demás muertes, casi diariamente. Diariamente, por país, por provincia, por región, era una locura de datos. Bueno, Totalmente. la pandemia fue una de las cosas que impulsó que hoy ustedes tengan con más énfasis, porque la carrera ya existía, pero que se le haya dado más importancia a la licenciatura en ciencia de datos. La UBA abrió un pabellón exclusivo para la licenciatura en ciencia de datos, ¿sí? A partir de la pandemia. Profe, voy a hacer una preguntita tal vez un poquito apresurada, pero nosotros hoy por hoy seguimos siendo humanos lo que vamos a analizar los datos. Con la aparición de la inteligencia artificial y demás, ¿cómo crees que se van a empezar a tratar esos temas? Mira, terrible, me ponen los pelos de punta la inteligencia artificial, porque ya te hacen todo. La inteligencia artificial ya hace todo esto. Todo esto ya lo hacen las máquinas, ¿no? Pero nunca deja de ser importante el que está atrás, ¿no? El que está atrás y programa la inteligencia artificial y cómo uno le pide los datos a la inteligencia artificial y cómo uno interpreta los datos, ¿no? De la inteligencia artificial. Porque hoy nosotros le metemos todos los datos al programa R nada más. Pónganse cualquier computadora que ya tiene incorporado y sabe leer e interpretar o programar en R, ¿no? Vos le metés los datos y ya te los analiza con el R y te tira todos los datos. Vos a R le tenés que tirar comandos en donde los datos te va a tirar información con respecto a la media, moda, mediana, desviación típica, variancia y intervalos de confianza y todo eso, todos los parámetros que necesitamos, y vos le vas a tirar los datos, ¿no? Y la inteligencia artificial, que en este caso va a estar leyendo el programa R, ¿no es cierto? Porque o R o Python, el programa que tenga incorporado la inteligencia artificial, te va a tirar con estos datos disparados. Si vos no le metés bien los comandos, o si la inteligencia artificial no tiene bien armados los comandos, que hoy en día la inteligencia artificial aprende de los errores, así que estamos como medio en el horno, ¿no? Te tira los datos, si vos no lo sabes interpretar y solamente te basas en la inteligencia artificial, estamos como con la calculadora, ¿no? Pero cuando utilizamos la calculadora y le metemos números y no sé, tenemos que hacer un medio dividido 4/3 y nos dice 0,55 y vos decís, ¿y ahora qué? ¿Qué significa esto? Le tiré 2 fracciones y meter un decimal. Bueno, vos tenés que saber interpretar ese decimal, pasarlo a fracción o mínimamente saber utilizar la calculadora para que te la pase de decimal a fracción. O sea que nosotros tenemos más información, ¿sí? Que la inteligencia artificial. Nunca vamos a tener toda la información de la inteligencia artificial, olvídate. Pero sí saber interpretar y buscar herramientas para que no nos agarre, ¿no? Fuera de sistema. Este tipo de cosas pasó toda la vida. Las computadoras han ido cambiando los trabajos y las incumbencias de cada uno de nosotros. Ustedes tienen una de las carreras de creación muy de ahora, de la época, que se les llaman las carreras del futuro. O sea, ustedes van a poder aprender a programar inteligencia artificial y van a poder analizar y no todo el mundo. Vos imagínate, nuestra matriz energética, nuestra matriz económica en Argentina está llena de ¿qué? ¿Qué tipo de empresas tenemos en Argentina? Tenemos lleno de multinacionales
Pymes. pymes y mini pymes, ¿no es cierto? Entonces, no van a tener una inteligencia artificial, porque hoy en día tener inteligencia artificial dentro de una producción, de una pyme, implica tener más gasto del que les puede entrar, no sé si me explico, ¿sí? O sea que las inteligencias artificiales hoy en día, si bien están creciendo a pasos gigantados, todavía no nos están pisando la cabeza. Y ustedes van a tener herramientas para poder programar inteligencia artificial y para poder trabajar con ellas. No en mi materia van a tener una introducción muy vaga, pero sí se supone que en las materias que son más avanzadas van a tener mucha más información para poder, no sé si competir, pero estar dentro del mercado junto con las inteligencias artificiales. No sé si respondí la pregunta. Es todo un tema lo de la inteligencia artificial. Aparte está la cuestión del sesgo y los modelos también, porque el modelo que usa la inteligencia artificial, si no es el correcto, y no vas a llegar a una buena conclusión. Exactamente, ¿sí? Bueno, entonces nosotros podemos meterle con datos disparados a una inteligencia artificial y nos va a tirar promedios, modas, medianas, todas mentirosas, sin tener la intención de mentir, ¿no es cierto? Por la inteligencia le va a recibir los datos que nosotros les damos. ¿Ves? Ahí tenés, por ejemplo, una buena incumbencia que van a tener ustedes, ¿sí? La de saber ingresarle los datos a la inteligencia artificial. O sea, dependerá de la calidad de los datos que se ingresen. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Y también saber leer este tipo de... Lo que arroja. Los errores y lo que te tira, ¿no es cierto? Me dan Realmente. un segundito que mi perra está rompiéndome todo. Ya vuelvo. Ay, hola. Dale. Perdón. Mi perra estaba rompiendo porque la encerré en la pieza para no moleste y me estaba rompiendo la puerta de la habitación. Bueno, esto de dar virtual. Bueno, más o menos se entendió lo que estábamos hablando de inteligencia artificial y con respecto a las inferencias y todo eso. Sí, sí. Es todo un tema y con el transcurso de las clases también van a salir este tipo de cuestiones y las vamos a ir hablando entre todos. Seguramente hay mucha gente o hay gente dentro del grupo que tal vez trabaja y nos pueda brindar ese tipo de información. Yo les hablo por lo que yo investigo, por lo que yo escucho, porque a mí me gusta incursionar, ir aprendiendo cosas, pero no trabajo con inteligencia artificial. Tengo compañeros que han estudiado mecatrónica y saben un montón de ese tipo de cosas, pues yo me engancho, no sé, en alguna reunión, pero no es que tengo mucha información sobre eso, ¿sí? Me gusta tratar de estar ayornada, pero tampoco es que tengo toda la info, ¿no? Pero bueno. Siguiendo con lo de estadística inferencial. Acá tenemos, por ejemplo, un grafiquito que dice obtener información de una población a través de una muestra. Eso es lo que yo les decía antes, ¿no? Nosotros no podemos trabajar con toda la población, porque es económicamente inviable, ¿sí? Entonces lo que hacemos es agarrar una parte de esa población y estudiar la muestra, ya sabiendo que los datos tienen la misma tendencia si yo utilizo los métodos adecuados para poder recolectar la muestra. Si yo agarro y digo, voy a agarrar estos 5 de acá, estos 5 primero, la muestra seguramente va a estar sesgada. O como decíamos hoy, me meto en el Monumental a hacer una encuesta de cuántos hinchas de River hay, me va a dar el 99% y decir, el 99% de la población es hincha de River. Y no, está recontra sesgada y manipulada y le estoy dando toda la tendencia que puedo a los datos, ¿sí? Entonces la muestra tiene que estar con un método específico para poder ser representativa, ¿sí? Podemos saber cuándo una muestra es representativa, cuándo no lo es, ¿sí? Y a partir de esa muestra yo voy a poder sacar conclusiones, que es lo que es la estadística inferencial, ¿sí? O hacer generalidades de los resultados a grandes conjuntos sujetos, como dice acá. Generalización de resultados a grandes conjuntos de sujetos partiendo de un número limitado de sujetos. Bueno, yo voy a poder generalizarlo a la población, es lo que quiere decir ahí, ¿no? Si yo tomo bien la muestra, los datos suelen tener una tendencia hacia la media, la moda, hacia los datos de centralización, de los datos de
Ahí se me fue la palabra. Bueno, los datos centrales, ¿sí? Que son la media, la moda y la mediana. Yo voy a poder hacer a partir de esos datos generalidades para toda la población. Es lo que hace la estadística descriptiva. A partir de los datos que yo obtengo de una muestra representativa, voy a poder hacer inferencias hacia toda la población. ¿Cuándo hace que una muestra sea representativa? Lo vamos a ver en las clases futuras, pero una muestra representativa depende del muestreo y de la forma de muestreo que yo utilice. Por ejemplo, como decíamos hoy, si estoy en el Monumental y quiero saber, suponete que tu hipótesis o tu estudio o tu variable es saber la cantidad de hinchas de River que hay en la población de Almirante Brown, ¿no? Y voy a un club donde es, no sé, una sede de los de River. Se me vienen los de River, no soy de River, pero se me viene porque se me vino a la cabeza. Y voy a un club donde yo sé que son todos hinchas de River. Una sede de River, por ejemplo, que hay en Almirante Brown. Y hago la encuesta ahí. Esa muestra que yo tomo, ¿va a ser representativa? No. Si yo quiero analizar la población de Almirante Brown, voy a tener que agarrar clubes de Almirante Brown, donde puede estar este club de River también. Lo más lógico es que no esté, porque si no voy a tener una tendencia de datos hacia ese club. Y la idea es poder tomar, ¿no es cierto?, datos de la población que sean los adecuados. Ponele, si yo agarro en un partido de River allá en, ¿cómo se llama? En el estadio en Núñez. Sí. Y hago el análisis del movimiento de personas mediante el uso de la SUBE, ¿no? O sea, recabo información de la SUBE, digo, todo lo que fueron para Núñez ese día, o a la zona de Núñez de Almirante Brown, asumo que son todos de River, qué sé yo. Podrías agarrar los datos de la SUBE, es muy buena esa, porque esa sería una buena fuente secundaria de información. O sea, y por la cantidad de tipos que fueron a ver partido ese día, no sé, fueron, qué sé yo, 30.000 personas de la población de Almirante Brown, entonces el porcentaje, ¿ahí pasaría a ser representativo? Y ahí habría que analizarlo, ¿no? Porque en realidad toda la gente de Almirante Brown puede haber viajado y para ese lado. Por eso digo, justo ese día viajó por ese lado y no necesariamente tenía que haber ido al... No sería una muestra muy representativa, tendrías que buscar otra fuente, pero se puede hacer de igual forma con fuentes secundarias, pero lo que se busca es que la muestra sea lo más representativa que se pueda. Por ejemplo... Depende del proyecto, ¿no? Capaz. ¿Cómo? La teoría, y capaz que depende... Depende de... del proyecto, capaz que hay una teoría que dice que gran parte de los hinchas de River van a ver el partido, es válido. Sí, por eso, depende de la situación y del contexto. Después vamos a ver la importancia del contexto de la muestra, ¿sí? Es muy importante el contexto y justamente lo que están diciendo ustedes. Depende de todo, de un montón de factores para analizarlo. Pero, por ejemplo, si yo tuviera que analizar, se me ocurre analizar la desnutrición en la población de Almirante Brown. Digo, bueno, voy a ir a los clubes de fútbol a preguntar la alimentación de los chicos. ¿Dónde se les ocurre que voy a ir a buscar información? A los clubes, no. A las escuelas. A las escuelas, No. a un hospital, ¿no es cierto? Hospitales, escuelas, clínicas que tengas. ¿Sí? Entonces, yo voy a buscar, según la situación, el contexto para que la muestra sea lo más representativa que se pueda. Por lo general, la muestra trata de acercarse a la población. Nunca va a ser exactamente la población. Y yo busco que sea lo más cercana a lo que yo quiero hallar. Yo podría preguntar en los almacenes cómo se alimenta la gente. Y podría obtener alguno, como esto lo de la SUBE. Podría obtenerlo. Pero si en vez de ir a analizar la SUBE, analizo, o una encuesta, por ejemplo, de las personas que están llegando al Monumental, quiénes son de Almirante Brown y quién no, seguramente voy a tener una información más certera y de una fuente primaria, ¿no es cierto? ¿Me explico? Claro. Sí. La muestra va a ser más representativa. ¿Sí? Profe, ¿no podría ser de los comedores, por ejemplo, cuando vos tomás de esta? Sí, podría ser.
Sí, tranquilamente. Eso también yo tengo que analizar para qué estoy haciendo este análisis. Si hablamos de los chicos con respecto a la desnutrición, ¿sí? Sí, Digo, bueno, lo voy a preguntar en los comedores. Seguramente ahí voy a tener tendencia a los datos, porque ¿quiénes van al comedor? ¿Los chicos que comen bien? no. No, obviamente no. Aquellos que no tienen la posibilidad de... Ahora, si yo lo que Ujú. quiero saber es la cantidad de chicos que tienen desnutrición y no compararlos con los que están bien, sino saber qué cantidad de chicos va a la escuela y también va a un comedor, por ejemplo, ahí entonces sí iría a la escuela y al comedor. Y junto a los datos los cruzo. Ah, ¿Me sí, explico? sí, Depende de sí. la hipótesis, depende del análisis y de la población que yo esté estudiando. ¿Sí? Todo parte de una hipótesis. No voy de hacer una recolección de datos de, no sé, no se me ocurre nada. La cantidad de botellitas de agua que toma una persona al día, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que quiero saber? Quiero saber si los chicos tienen piojo, por ejemplo. O sea, no voy a recolectar datos de la cantidad de botellitas de agua que tienen. ¿Me explico lo que quiero decir? Estoy haciendo dos comparaciones totalmente ilógicas, Ah, Absurdo, sí. absurdas, exactamente, ¿sí? O sea, yo tengo que buscar, tengo que ver, analizar el contexto, tengo que analizar la hipótesis, tengo que analizar las variables que quiero analizar, ¿sí? Y de ahí voy a ir buscando la muestra más representativa, ¿sí? Obviamente todo Ujú. eso tiene un método estadístico para poder encontrar que sea efectivamente representativo, ¿sí? Ahí. sí. No, todo esto que estamos hablando, nosotros es a modo de introducción, ¿no es cierto? Porque nosotros después lo vamos a ir analizando y estudiando parte por parte, tema por tema. Cómo hacer el muestreo, cuándo es representativa, cuándo elijo una muestra de una población, cuáles son las fórmulas que se utilizan para la moda media, mediana, desviación típica y todo lo que analicemos con respecto a una muestra que cambia con respecto a una población. A veces puedo analizar la población, porque la población es chica y la puedo analizar, a veces no. ¿Sí? Por lo general se analizan muestras. Bueno, volvamos a la estadística inferencial. La estadística diferencial se divide en inductiva y deductiva, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar con la parte de la inductiva, que es a partir de los parámetros que obtenemos de la muestra, como ven acá en el grafiquito, vamos a tener parámetros puntuales, que son los que más vamos a analizar y mejor dicho, los que primero vamos a ver y vamos a analizar, y después vamos a tener los que son por intervalos, ¿sí? Esto que decíamos de las alturas, por ejemplo, que yo voy a tener que tener intervalos para poder hacer un análisis de las alturas y de las edades, que también van a tener un poquito, de incertidumbre, porque yo analizar cantidades puntuales como variables, ¿cómo era? Las variables eran cuantitativas y la otra, Cualitativa. discretas y continuas. Si yo analizo una variable discreta, ¿sí? Voy a poder hacer parámetros puntuales, porque salvo que haya un dato disparado, me van a dar exactamente la media, la moda, la mediana, la desviación típica. Ahora por intervalos, cuando yo aplique las fórmulas, ya voy a tener un poquitito más de incertidumbre, porque ustedes imagínense que yo voy a tener 5 personas que miden entre 1,70 y 1,75. No voy a estar diciendo 5 personas que miden exactamente 1,75, 1,71, 1,72. Entonces voy a tener un amontonamiento de datos que me van a hacer una inferencia media con un poquito de incertidumbre. Para eso vamos a analizar y estudiar y aprender a analizar intervalos de confianza. El intervalo de confianza nos va a decir cuánta incertidumbre tiene eso que estamos inferenciando. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a analizar de manera puntual, por intervalos, y después está la estadística deductiva, en donde yo voy a hacer contraste de hipótesis. Esta, en realidad, no la vamos a estudiar mucho, porque no nos da el tiempo, ojalá podamos llegar, pero se hace con análisis de medias, una población supónganse que voy a analizar, no sé, no se me ocurre nada. Las ratas la cantidad de ratas en Guernica y como hay un montón de situaciones que llevan a enfermedades y qué sé yo, y las otras en Almirante Brown. Yo soy de Guernica, por eso les decía. La de Guernica y la de, no sé, la drogué.
Y analizo las dos poblaciones. Voy a tener una media de uno, una media del otro, una moda, una mediana, ¿no? Y todos los parámetros estadísticos. Y después los puedo comparar. Puedo comparar medias. Y después puedo decir, si hago todas las medias del conurbano sur, puedo sacar un parámetro para hablar de la población del conurbano sur. Entonces voy a obtener medias de medias. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después también. ¿Sí? Dentro de la cursada, más cuando estemos llegando al final, la comparación de medias y cómo a partir de las medias yo voy a tener un intervalo de confianza distinto, pues ya estoy sacando. Ustedes dimensionen. Saqué la media de los de Guernica, saqué la media de los de Adrogué, saqué la media de la cantidad de ratas, supónganse que fue el ejemplo que se me vino a la cabeza, de la cantidad de ratas que hay en Bursaco, de lo que hay en Monte Grande, de lo que hay en todo lo que es el conurbano sur, ¿no es cierto? Y después digo una inferencia de la población del conurbano sur. Hago un aglomerado de medias. Fíjense que voy arrastrando qué cosa. Incertidumbres. Incertidumbres o errores, ¿sí? Porque en todos estos análisis yo voy a tener un toquecito de error. No voy a tener la certeza. Esto sería lo que hablamos de la incertidumbre, ¿sí? La estadística lo que hace es estar casi en la certeza, es acercarme a la certeza. Acercarse. Y los intervalos de confianza lo que me van a decir es cuán cerca estoy de esa certeza. Nunca, jamás de los jamases, es como decía hoy. Los 29,9. Exactamente, estaba recordando de los test de embarazo, ¿no? El 99,999999% no es el 100% de certeza, ¿no es cierto? Ese 1%, ese 0,0001% que me está tirando fuera de la confianza, ¿no? Si estoy hablando de la población mundial, me está representando que yo puedo errarle con el bendito test de embarazo, pueden errarle, o le puede dar a más de 10 millones de mujeres error de embarazo. Leerles mal, ¿me explico? Obvio. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, Sí, ahí sí. es donde está la trampita y lo que decíamos hoy, esto de que muchos no creen en el método estadístico. El método estadístico es efectivo. Lo que no es efectivo es cómo lo manejan las personas, ¿no es cierto? Quienes van a hacer la inferencia estadística. Sí. Bueno, relación de la... ¿Quedó claro la estadística descriptiva? ¿No es cierto? Creo que sí. Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora la relación entre la investigación científica y la estadística, que más o menos lo fuimos viendo, ¿no? El origen arrancó en la antigua Grecia, ¿no? Muchísimos años cuando los mercaderes, no, los que llevaban la batuta, se me fue el nombre, las personas que manejaban el Estado, ¿no es cierto? Vieron que estadista viene de Estado. Estadística, estadistas, ¿sí? Los estadistas hacían estadística y lo que hacían era saber qué cantidad de gente tenía la comunidad para después decir, bueno, son 100 personas y me tienen que dar 2 monedas de oro cada uno, ¿cuántas monedas de oro tengo que tener? Si dan tanta plata, voy a poder hacer cambios en la infraestructura de, por ejemplo, juntar la basura de las calles. Bueno, y así más o menos iban juntando datos y iban haciendo estadísticas ya desde la época egipcia. Está asociado a los imperios, al manejo del territorio y de población, ¿no? Ahí está, muy bien dicho. Todo lo que no me salía decir. Entonces ahí se empezó a calcular también las probabilidades. Bueno, la estadística era la ciencia del Estado, lo hacía el Estado, y después estaban las probabilidades, ¿no? Así se fueron relacionando la estadística, la probabilidad y la estadística, que están íntimamente relacionadas, pero se fueron dando por separado, ¿sí? Ustedes cuando tengan probabilidad van a ver que van a estudiar muchísimo lo que es el azar, ¿cierto? También se estudiaba el azar para poder saber los juegos de azar que existen también desde este que estamos hablando, existen los juegos de azar, ¿no es cierto? Los casinos existen creo que antes de los hospitales, más o menos. Bueno, más o menos así se fueron dando
Y después se juntaron, hicieron lo que se llama la estadística moderna, porque la estadística moderna también utiliza parte de la probabilidad para poder hacer estadística, para poder hacer inferencias. Nosotros vamos a ir viendo, la probabilidad es específica y se estudia por separado, pero hoy en día están interrelacionadas. ¿Me explico? Se estudiaron por separado, durante la historia se fueron dando por separado, pero en la actualidad están interrelacionadas. Vamos a ver que muchas cosas de probabilidad las vamos a tener que meter en la estadística para poder hacer inferencias. Su razón es obtener conclusiones de investigaciones empíricas usando modelos matemáticos. O sea, se interrelacionaron para poder armar modelos matemáticos, ¿sí? Y a partir de esos modelos matemáticos poder hacer inferencias estadísticas, ¿sí? Y el método científico, lo que utiliza, tiene una forma para poder decir que algo es una ciencia, ¿sí? La estadística es una ciencia, de la rama de la matemática, ¿no? Pero no cualquier. ¿Escucharon hablar de... Se me fue ahora. Me sale filosofía, pedagogía, pero eso son ciencias. Hay una de estas materias que no es vista como ciencia. Bueno, la psicología, por ejemplo, por mucho tiempo no fue una ciencia. ¿Por qué no fue una ciencia? Porque no seguía el método científico. Para poder obtener el método científico, uno tiene que tener mínimamente una base para poder seguir avanzando sobre la ciencia. No es decir, esto es así y sentar bases y ya está. Sino que a partir de esa base, como es la matemática, primero se suma, después se suma y se resta, después se multiplica, después se divide, después no. Tiene una base, estoy dando un ejemplo bastante sonso, ¿no? Pero para que ustedes me entiendan lo que quiero decir, es cómo se van sentando las bases y a partir de ahí se va creciendo. ¿Y cuál es el tope de donde crece la ciencia? Ninguno, no hay tope, se sigue creciendo. Cuando la psicología empezó, un segundo que se me abrió. Cuando la psicología empezó, era como que era todo muy básico, no se crecía, se quedaba ahí, solamente en teorías. Entonces no se la consideraba una ciencia. Después fue creciendo y fue sentando esas bases y siguiendo el famoso método científico que lo sustenta hoy para hacer una ciencia. ¿A qué se quiere referir? ¿A la epistemología o a la sociología? ¿Que tienen esa discusión? Sí, tal cual. Esas todavía están en la discusión de si son ciencias o no son ciencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me siguen el método científico. Muchas materias de las ramas sociales hoy no están consideradas ciencias, ¿sí? Ramas de las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque no siguen el método científico. Hoy se está viendo en la actualidad que no es necesario seguir el método científico para materias que no son duras, como por ejemplo la matemática, la estadística, la física, la química, que tienen bases científicas, pero las otras materias, ¿sí?, sociales también tienen sustento científico, pero de otro tipo, no son las mismas bases. Bueno, todo eso se está analizando y se está haciendo ahí toda una discusión entre los científicos y los que deciden qué es una ciencia y qué no lo es, ¿verdad? Pero se está yendo para ese lado, para reconocer un montón de ramas de las ciencias sociales como ciencias. Bueno, con respecto al método científico, entonces la investigación científica tiene elementos. Primero se va a partir de un problema. No hago investigación científica a partir de la nada. Por ejemplo, tengo muchas muertes por desnutrición dentro de mi partido, ¿no? Entonces voy a plantear el problema ese. Muchas muertes de desnutrición dentro del partido. Ese sería el problema. Podría llegar a ser un problema. Entonces voy a hacer un planteamiento de hipótesis. Voy a plantear, bueno, ¿por qué se mueren estos? ¿Hay desnutrición o hay mucha mortalidad infantil dentro de mi distrito? Bueno, porque no hay comedores, porque entonces mi hipótesis sería, hay muchas muertes infantiles dentro de mi distrito porque la alimentación es mala debido a que no hay comedores en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Parto de ese problema y el planteamiento de la hipótesis. Ahí ya se está haciendo una inferencia. No, ahí estoy planteando una hipótesis. Y después, todavía no hice la inferencia, porque la inferencia va a venir después de la descriptiva, de todo el estudio, de toda la recolección de datos, y
yo diga efectivamente, el 75% de los chicos que no van a un comedor tiene la posibilidad de fallecer, por ejemplo. Está bien, pero puede ser que originalmente esa hipótesis sea errónea. O sea, vos decís, Sí. tengo alta Y vos mortalidad vas a infantil inferir, y asumo que tengo esa mortalidad infantil por, no sé, porque no van a los comedores. Sí. ¿No? Y resultó ser que era porque el agua, no sé, estaba contaminada, qué sé yo. Exactamente. Dentro de toda tu investigación, vos vas a encontrar, o sea, vos partís de una hipótesis y la hipótesis se reformulan, ahora vamos a ver qué es un círculo, se reformulan en el trayecto de la investigación infinidades de veces, ¿sí? Entonces se van reformulando hasta decir, bueno, me planto en esta hipótesis y la analizo. Y empezás a sacar parámetros, estudios. Y a partir de todos esos estudios podés refutar la hipótesis o podés reafirmarla y me sale apoyarla o darle sustento a partir de los datos estadísticos que analizaste, que estudiaste y ahí podés hacer las inferencias. ¿Me explico? Sí. Entonces tenés el problema. Haces el planteamiento de la hipótesis, que puede ser reformulado 50 millones de veces. Después de eso vas a tener que hacer un sistema de variables. Si vos estás diciendo que estoy estudiando la desnutrición infantil que genera muertes, entonces, ¿cuáles van a ser las variables de estudio? El peso, la altura, la escuela, si hay comedores. No vas a decir, ay, voy a tomar la medida del calzado que utilizan los chicos. ¿Me explico? O sea, vas a tener que hacer un sistema de hipótesis, buscar las hipótesis, el sistema de variables, y vas a tener que buscar las variables que sustenten toda esta investigación. Nosotros en el transcurso de la cursada también vamos a ver qué tipo de variables vamos a elegir, ¿sí? Siempre con respecto a que sean representativas, a que sean cuantitativas o cualitativas y que sean con incumbencia de lo que estoy estudiando, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo todo, quédense tranquilos. Después vamos a ver si analizamos población, vamos a tener que definir cuál es la población y cuál es la muestra, porque estamos hablando de la desnutrición infantil dentro de mi partido, supongo que era lo que dijimos, ¿no? Entonces, no voy a poder analizar a todos y cada uno de los niños que viven en mi partido. Entonces voy a tener que sacar una muestra y ahí vamos a tener que definir. Lo voy a hacer con los alumnos, con los niños de cierta edad de mi partido, de los cuales voy a tomar un muestreo por aglomerados, por diferencias de, bueno, hay un montón de métodos, después lo vamos a ver. Y voy a ver si los tomo de determinada forma o de otra forma, pero mi muestra va a ser esta. Y voy a tener que analizar para que sea representativa, ¿sí? Entonces voy a tener una población, que definir una población y también voy a tener que definir una muestra a partir de un tipo de muestreo, ¿sí? Después voy a tener que tener la técnica de análisis, ¿sí? Las técnicas de análisis en este caso van a ser la estadística descriptiva, voy a poder hacer muestreos no, estudios de parámetros, media, moda, mediana, desviación, y voy a decir, bueno, esta va a ser mi técnica de análisis, lo voy a analizar así, así y así. Eso también es parte de la estadística y va a ser lo que nosotros veamos. O sea, nosotros vamos a ver cuáles son las variables, población y muestra, recolección de datos, distintas formas de recolección de datos, los distintos tipos de datos, la fuente de donde puedo obtener esos datos, porque a lo mejor no voy a analizar a todos los chicos de mi distrito, pero sí puedo tomar información de las escuelas, que ya tengo la información, puedo tomar la información de los hospitales, que ya tengo la información, entonces tengo que ver qué tipo de fuente voy a utilizar, si primaria o secundaria, para poder después hacer la estadística descriptiva y la inferencial. Y después voy a poder hacer el informe de la investigación, que ahí ya estaríamos hablando de la estadística inferencial, ¿sí? Bueno, y esto es lo que les decía antes, ¿no? Cómo yo puedo plantear que no sé, creo que era Matías o Nicolás que hablaban de que puedo darlo por verdadera cierta la hipótesis, o sea, refutarla o reafirmarla, y en el transcurso de lo que yo vengo investigando digo, no, saltó esto, saltó que los chicos no van a la escuela directamente, o no les dan de comer en la escuela y el consejo escolar se está quedando con la mercadería que les mandamos, por ejemplo. Entonces voy a tener que reformular y replantear toda la hipótesis, ¿sí? Entonces,
todo esto se va retroalimentando y va cambiando de momentos, de lugares en la investigación, ¿sí? ¿Me explico? Antes teníamos todo bien definido y cuando voy recolectando los datos, puede ser que tenga que volver a plantear la hipótesis, volver a recolectar los datos, y voy y vengo y se va todo retroalimentando. Puede ser porque se presenten anomalías. Sí, cosas que vos no te esperabas. Claro. Porque vos podés plantearte una hipótesis pensando, ay, no, es tan simple como que los chicos no tienen comida en el comedor. Y resulta ser que, no sé, que la Que no van a la cultura, escuela. que directamente los chicos no van a la escuela, o que la cultura en esa sociedad, imagínate en África, Sí. no va a ser porque los chicos no van a la escuela. La No. cultura en esa sociedad es que los chicos comen, no sé, tortas de barro. Entonces la desnutrición no viene porque van o no van a la escuela, porque son No. cultos o no son cultos, sino porque la comunidad que estás analizando está alimentada a barro. No sé si ustedes sabían, pero yo cuando me Sí, enteré me sí. quería matar. Comen galletas de barro en África. Sí, se alimentan con eso. O yo vi una imagen que hay un niño tomando agua se ve que veía agua sucia, sería. Sí, sí, sí. Bueno. Es impresionante. Y bueno, imagínate que nosotros vamos de acá a analizar la población de allá. Ni por la tapa te imaginas todo eso. Y Sí. cuando vas investigando, salta. Entonces vas a tener que reformular todo y volver a recolectar los datos. Y así son muchas investigaciones, ¿sí? Entonces, vamos a plantear hipótesis, obtener conclusiones, recoger y analizar datos y diseñar el experimento. Fíjense que yo puedo primero diseñar el experimento, después plantear la hipótesis, después obtener conclusiones y después recoger datos. O puedo recoger los datos, diseñar, o sea, esto se va retroalimentando y puedo arrancar de cualquiera de esos lugares. Por lo general arranco planteando la hipótesis, ¿sí? Después voy a pensar algunas conclusiones para poder recolectar datos, ¿sí? Después voy a diseñar el experimento, que el experimento se le llama también a todo esto que yo voy a juntar los datos, la muestra, la población, si también se le llama experimento, porque uno a veces piensa que el experimento es simplemente un ensayo de un científico ecólogo con un MATLAB, ¿no? Echando los elementos químicos y haciendo explotar la física. Sí, preparando una fórmula, digamos. Claro. Algo así. Y el experimento también se le llama a todo este análisis, a toda esta recolección de datos, reconocer la población. Por ejemplo, recolectar datos si quiero investigar los peces de una ciudad, de un río, perdón, de un río. Voy a tener que estar in situ recolectando datos, juntando la muestrita del agua, juntando la muestrita de los pescados, lo que sea. Eso también se llama a esa investigación también se le llama experimento, ¿sí? Y no es solamente de tener los datos, sino que ya tengo todo, tengo que ir in situ a buscar la información, ¿sí? Bueno, hasta acá la introducción de lo que es la clase de hoy, ¿sí? Les va a quedar una actividad que es leer. ¿Alguna consulta hasta acá o algo que quieran agregar, perdón? Profe, discúlpame, yo te quería dejar que termines. Sí. No me quedó muy en claro que la diferencia entre estadísticas, o sea, la inferencia y la descriptiva. La descriptiva es la que te va a decir cómo recolectar los datos y cómo podés hacer parámetros como estadísticos, como media, moda, mediana, ¿no es cierto? Todo eso. Sí, chicos, vayan mandando el nombre y el DNI. Gracias, Juan Manuel, que lo envíen y así les va quedando. Mientras que yo les sigo con esto, ustedes lo van tirando, así les queda el presente. Listo. Decía, la descriptiva te va a ir tirando todos esos parámetros y la recolección de datos, el tipo de población, el tipo de muestra. Y la inferencial, una vez que vos tenés todo eso, vas a poder hacer un informe sobre, no sé, el 70% de los chicos tienen desnutrición. ¿Me explico? Ese 70% vos lo analizaste haciendo la recolección de datos y calculando estadísticamente con fórmulas matemáticas para poder decir que hay un 70%. Sí, esa parte me ha quedado, pero no me quedó la descriptiva. Ahora sí, que la descriptiva es la media. La descriptiva es un montón de datos sí. Que pueden ser media, moda, mediana. Cómo recolectar datos, gráficos, diagramas de intervalos de confianza. Todo eso es la descriptiva. La inferencial solamente es hacer una inferencia. Es decir, a partir de los datos que tenés
y de todos los datos estadísticos que sacaste, vos vas a poder decir una, no es definición la palabra, porque es inferencia la palabra. Vos vas a poder inferir a partir de todo eso que vos estudiaste. Una conclusión. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Sí, una conclusión. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra consulta? Gracias. ¿La tarea? ¿No? No, profe. Bueno, les va a quedar como tarea, ¿sí? Un Cuestionario, ¿verdad? Un cuestionario Sí. del cual van a poder hacer a partir de este PDF que les subí de estadística en la investigación científica. Es un caso interesante, ¿sí? Donde ustedes van a poder estudiar, leer, mejor dicho, más que estudiar, leer y responder un cuestionario como para que más o menos sea una guía de lo que fueron estudiando, ¿sí? De lo que fueron leyendo. Sí. Eso lo tienen todo en el aula, como lo ven ahí, ¿ven? Que tienen la clase, las actividades, la bibliografía y tienen toda esa información. A ver si estamos abajo acá. No. Esperen que voy al aula. Así se lo muestro. Así voy al aula. No me van a ver. Si yo voy al aula, ustedes no me van a dejar de ver. A ver si entro por acá. No. Escúchenme, ahí se ve. Esperen que ya me perdí, me fui para cualquier lado. Como saqué el paper. Decía. ¿Se vio más o menos dónde estaba la información o no? Porque me voy a tener que meter dentro Sí. del aula. Sí, se ve perfecto. Sí, sí. De hecho, yo lo chequeé antes de entrar acá y se veía bien, o sea, estaba todo. No sé si ustedes ven ahí, no ven nada. No, tengo que compartir una pestaña. Esta. Compartir. Ahí estoy dentro del aula, ¿se ve? Ahí está. Ahora sí. Se ve, se ve. Así es como lo veo yo. Sí. No sé cómo lo ven ustedes. Así lo vemos también. Se ve de esa forma. Bien. Sí, sí. Estamos en la unidad 1. ¿Se ve que voy subiendo? Sí. Acá donde dice video de la clase yo lo tengo tachado porque ahí les voy a subir el nuevo video Y más abajo, que es lo que quiero que vean, tienen la clase en PPT que ya se la subí. Esa la tienen, en la que vimos ahora. Ajá. Y acá tienen las actividades. Que donde dice estadística e investigación científica es el paper, El PDF ese que ustedes tienen que utilizar para hacer la actividad. Para poder resolver este breve cuestionario, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Ay, bueno, ahí se fue. Pero era ese que se veía ahí. Es un quiz. ¿Se ve? Sí. Ah, bueno, ese no es, porque ese es de la otra materia. No sé por qué me quedo ahí. Ese no. Esperen que les quiero mostrar a ver si se ve este. Para que quede claro ya en la clase. Bueno, lo reviso y lo subo acá, ¿sí? Me dan hasta mañana, así no se nos extiende la clase. Pero tienen que... Entraría en la solapa de guía número 1, ¿verdad? Perdón la pregunta, pero para... Sí. Sí. Perfecto, listo. Tienen que leer este que está acá y completar este, ¿sí? Listo. A lo mejor lo pueden abrir y lo pueden ver. Yo ahora no lo estoy pudiendo ver porque estoy apurada, pero si no lo arreglo. Si no lo ven, denme hasta mañana para verlo. Perdóname, donde dice estadística e investigación científica, Sí. ¿ahí te referís? Ese es... Yo lo veo igual que vos. ¿Qué ves? A ver, creo que sí. Así como que no aparece nada. Bueno, déjenme revisarlo porque hoy entré a las apuradas y no me fijé. Y recién veo que tengo el quiz de la otra materia. Profe. Denme hasta mañana a la tarde. Ahí lo envío por el campus, ¿eh? Si alguien puede abrirlo, Ah, buenísimo. lo revisen. Gracias, Juan. Por el chat, perdón. Bien, ¿Profe? gracias. Sí. Guía práctica 2, dice, ¿no? Administración de producción y mantenimiento. No, ese no es. No, ese es el quiz. Ese es el que no va.
Bueno, yo vi ese. Esperen que estaba acá. Ahí se los oculté para que no lo puedan abrir, ¿sí? Porque ese no va. El que dice guía 1 es el de ustedes, ¿sí? De igual Ahí forma, va. si no lo pueden abrir, me dan hasta mañana, así yo lo verifico. Sí, está. ¿Y que dice guía 1 entonces? Perdón que te pregunte nuevamente. Sí, el que dice guía 1. Ok, ¿Está bien? Listo. a ver. Bárbaro. Ok. Sí, habla de Sí, yo lo puedo. nociones lo puedo básicas abrir. de la estadística. ¿Cómo? Nociones básicas de la estadística. Sí. Sí. ¿Lo ven? Sí, está. Bueno, es simplemente un breve cuestionario para que ustedes puedan completar la guía, mejor dicho, es un breve cuestionario para que ustedes puedan tener una noción de lo que estamos hablando y cuál sería el interés. Y lo hablamos y lo charlamos la clase que viene, del día lunes. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Está Muchas bien? gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno. Buenísimo. Gracias. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? No, No, profe, ninguno. no, lo que tenía te la hice. Buenísimo. Entonces, esperen que apago la grabación. Detener